Es tu primera semana de dieta y llevas 3 tortuosos días sin comer azúcar. Y aunque le dices a todo el mundo lo genial que te sientes, estás convencido de que nunca en tu vida has hecho nada tan complicado. Llegas a casa agotado, con tu escasa ensalada del mediodía en el estómago. Y de repente, ahí está, sobre la mesa, un plato lleno de galletas recién hechas. En ese momento sientes que tu fuerza de voluntad te abandona por completo. Y no te vas a comer una galleta, no. Te vas a comer 7 galletas y luego te vas a odiar a ti mismo por haberlo hecho. ¿Tienes la fuerza de voluntad un poco debilitada? A todos nos ha pasado. Y resistirse a la tentación puede parecer imposible, pero no tiene por qué ser así. Te voy a mostrar cómo la fuerza de voluntad no es más que otro músculo que puedes trabajar. Y te voy a dar 2 entrenamientos poderosos para que puedas fortalecerla. Entonces, ¿por qué te comes las galletas? Pues vamos a echar un vistazo a un estudio que se llevó a cabo en la Case Western University de los Estados Unidos. Colocaron a los participantes en una habitación donde había, por un lado, un plato repleto de deliciosas galletas con pepitas de chocolate y por otro lado un plato con un apio. A algunos de los participantes se les pidió que hicieran lo impensable, que no se comieran ninguna galleta y que se comieran el apio. A los otros no se le dieron ningún tipo de explicaciones a este respecto. Luego se les pidió que hicieran un puzzle que había sobre una mesa. Era un puzzle de relativa dificultad, pero totalmente a su alcance. Y lo que se encontraron fue que a las personas a las que se les había pedido que no comieran galletas, les costaba mucho más componer el puzzle que a las personas que sí habían podido comer las galletas. Su fuerza de voluntad estaba exhausta. La fuerza de voluntad había gastado toda su energía en la complicada tarea de evitar comerse las galletas. En contrapartida, las personas que sí habían podido comer galletas formaron el puzzle sin apenas dificultad. La conclusión del estudio fue que el autocontrol es un recurso limitado. Al igual que ocurre con cualquier músculo, si abusas en el esfuerzo que le pides a tu autocontrol, a tu fuerza de voluntad, se fatiga. Y cuando se fatiga, luego tienes que darle un margen de tiempo para que pueda recuperarse y volver a rendir. Y esto es un fastidio, porque si es un recurso limitado, esto significa que no puedes utilizarlo siempre que lo necesites. Y si lo utilizas para una cosa, tal vez luego te lo encuentres agotado como para rendir cuando le pidas otra. Por ejemplo, tal vez lleves todo el día esforzándote por hacer tu trabajo, es un trabajo que no necesariamente te encanta, pero ahí estás tú con tu autocontrol dándolo todo en tu trabajo. De repente llegas a casa, ves el plato lleno de galletas y tu fuerza de voluntad te dice: no, mira, hoy ya no me puedes pedir más, ya te lo he dado todo. La buena noticia es que, como cualquier músculo, tu fuerza de voluntad puede ser trabajada, puede ser ejercitada y reforzada. Puedes desarrollar no solo tu capacidad para resistirte a las tentaciones, sino también tu determinación, tu disciplina para conseguir aquellas metas que te propongas. Vamos a ver entonces 2 entrenamientos poderosos para fortalecer tu fuerza de voluntad. ¿Estás preparado? Entrenamiento 1. Antes de empezar a trabajar tu autodisciplina, necesitas aprender a ayudar a tu futuro yo a terminar una tarea. Piensa en ello como si fuera un estiramiento antes de empezar a correr. Ten tu libreta y escribe una cosa que lleves tiempo posponiendo. Como puede ser terminar tu tesis doctoral, llevar el recuento de las facturas del trimestre o incluso más cercano, enfrentarte a la pila de platos y tarteras sucios que llevas toda la semana amontonando en el fregadero. Cuéntame en un comentario a este vídeo cuál es esa tarea que llevas tiempo posponiendo. Cada día llegas a casa cansado, ves la pila de loza sin lavar en la cocina y te tiras en el sofá diciéndote a ti mismo que ahora estás demasiado cansado, que ya lo harás por la mañana porque vas a tener tiempo y vas a estar mucho más descansado para hacerlo. Entonces, vamos a ayudar a tu yo futuro. Escribe en tu libreta 2 tareas, 2 acciones que vas a llevar a cabo hoy para ayudarte mañana con esa tarea que siempre pospones. Por ejemplo, tarea 1, vaciar los restos de comida de todos los platos.
Y tarea 2, separar la loza grande de la loza pequeña. Y esto nos lleva al entrenamiento 2. Por cierto, recuerda que puedes entrenar todas tus competencias emocionales y sociales conmigo en el campus de Poder Personal en 30kcoaching.com/poder personal por solo $12 al mes sin permanencia. Pásate por allí para echar un vistazo, te vas a convertir en una persona nueva. Bien, ahora que has empezado estirando tu músculo de la fuerza de voluntad, vamos a pasar a un ejercicio de acondicionamiento. Volvamos al escenario anterior. Llegas a casa cansado de trabajar y te encuentras con el montón de loza sucia en el fregadero. Esta vez busca el modo de separar la tarea en segmentos. Ten un calendario y planifica un proceso para, en el plazo de una semana, llevar a cabo la totalidad de la tarea que tienes pendiente. Por ejemplo, la primera noche lavar 5 cosas. La segunda noche lavar 8 cosas y así gradualmente hasta que la tarea esté terminada al cabo de una semana. Tal vez te encuentres con la sorpresa de que una vez te pongas a ello pues ya te dé igual y termines la tarea hasta que esté finalizada del todo. O tal vez no cuentes con ello, de modo que si no ocurre esto de que digas, bueno, pues ahora que ya termino, pues no pasa nada, sigue el plan y en una semana estará resuelto. De este modo, poco a poco irás fortaleciendo tu autodisciplina sin sobrecargarla. Como ocurre con cualquier otro tipo de entrenamiento, entrenar tu fuerza de voluntad, tu autodisciplina, va a requerir tiempo y esfuerzo. Pero si te lo propones, vas a ver resultados. Ahora, si quieres, podemos trabajar en la visión general de esa vida que quieres ir construyendo a medida que vayas trabajando tu fuerza de voluntad. Te dejo por aquí un vídeo donde te explico cómo utilizar un tablero de visión para esto. Y por aquí te dejo un botón para que te suscribas a mi boletín semanal gratuito y recibas un maravilloso regalo de bienvenida.